os dije que Moisés estuvo 80 años, ¿verdad? 40 años en un lugar, 40 años en otro lugar, y que de alguna manera en un lugar fue instruido a nivel espiritual y en otro lugar a nivel intelectual. ¿Os acordáis? Y lo más importante de todo esto, ¿a dónde llegué? ¿A qué punto llegamos? A que hay una preparación dual por parte del Señor en dos frentes. ¿Os acordáis? Dios preparó el corazón de Moisés para ser realmente un liberador del pueblo. Pero Dios también preparó el corazón de todas aquellas personas que formaban el pueblo de Dios. ¿Os acordáis? Para llevarlo a un punto determinado y allí poder ser liberados. ¿Os acordáis, no? Es decir, que siempre, y esto quiero que no lo olvidéis jamás, jamás, Dios siempre prepara, siempre en cada situación, mejor dicho, perdón, en cada situación hay dos frentes, hay dos líneas paralelas. No es solamente la mía, no, hay dos líneas paralelas. En un milagro, en una situación, en un mover de Dios, en una petición, siempre hay dos líneas paralelas. Y Dios tiene que preparar cada una de las dos líneas. Y eso lleva un tiempo. ¿De acuerdo? Por eso la palabra, la Biblia, nos habla de que hay dos tipos de tiempo. El kairos y el cronos. Una cosa es mi tiempo, el que yo quiero, el que yo creo, el que yo preciso. Y otra cosa es el tiempo que Dios tiene para cada cosa y para cada circunstancia. Si fuera el mismo tiempo, pues sería todo igual. Pero la palabra habla claramente sobre que hay dos tiempos. Amén. Así que no olvidéis jamás, Señor, yo te he pedido esto y no lo estoy recibiendo. Te olvidaste de mí. Me está trayendo esta situación desánimo, desgana. No, perdona. Eso es un proceso diabólico en tu vida. No. Cuando tú pides algo, cuando tú estás esperando algo, siempre hay un tiempo de espera. Y ese tiempo hay que aplicar lo que el ser humano no le gusta aplicar, es la paciencia. ¿De acuerdo? Es la ciencia, esperar pensando que hay unas promesas aquí, en la palabra, en la Biblia. ¿Entendéis? Y todo hay, todo lo que está debajo de los cielos tiene un tiempo. ¿Amén? No lo olvidéis jamás. Siempre hay un procedimiento paralelo por parte del Señor. Eso es lo que dijimos. Y luego, bueno, os dije que Moisés fue preparado 40 años en el desierto, que sus experiencias iban a ser de alguna manera plasmadas como pastor de ovejas, y luego esas experiencias iban a poder ser plasmadas como pastor de personas reales. El Señor lo llevó a un lugar solitario donde Dios de alguna forma pudo hablarle de una forma muy personal. ¿Alguien se acuerda de qué simbolizaba el tema de la zarza ardiendo cuando Moisés fue y vio? ¿Os acordáis? ¿No? Bueno, lo digo yo. Significaba dos cosas. Primero, el pueblo de Israel, igual que nosotros, seguramente, un pueblo perseguido y luego un pueblo perseverado. ¿Perseguido por qué? ¿Por qué? Porque Israel siempre ha sufrido más de lo que seguramente él podía haber soportado. Y seguramente muchas personas en el siglo XXI y durante todos los siglos han soportado cosas, han de alguna forma atravesado tiempos de tribulación o tiempos de enfermedad, tiempos que a uno no le gustan, que no quiere, que no esperaba, ¿verdad? Y que eso de alguna forma, simbólicamente hablando, era como esa zarza que estaba consumiendo, pero que nunca se acababa, que estaba consumiendo aquellas ramas. ¿Entendéis? Pero cuidado, un pueblo preservado. ¿Por qué? ¿Qué dice la palabra? Al final de todo hay un versículo que dice: derribados, pero no destruidos. Y eso es exactamente lo que le ocurre al pueblo, y lo que en el siglo I, lo que le ocurría al pueblo judío en el Antiguo Testamento,
y lo que nos está ocurriendo en el siglo XXI. Podemos estar muy derribados, podemos estar muy mal, podemos estar atravesando un tiempo realmente nefasto, muy malo. Puedes estar derribado, pero jamás destruido. ¿Por qué? Porque en ti está, en tu espíritu, el Espíritu Santo de Dios. ¿Entiendes? Y yo puedo estar derribado, es cierto, y lo tengo que de alguna forma, que asimilar y confesar. Pero que esté derribado no significa que esté destruido. Y eso simbolizaba la zarza. Un pueblo que estaba siendo realmente azotado, quemado por el fuego de la aflicción, pero jamás destruido, aunque estaba derribado. Amén, iglesia. Amén. Y luego fuimos al versículo clave, que era el versículo 3 del capítulo 3, que dice: entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Amén. Este es el versículo clave. ¿Por qué? Porque os dije, en el original de la escritura no es yo iré, sino ahora me desviaré y veré esta gran vista. Me voy a desviar. En el siglo XXI, en los siglos pasados, en toda la historia del pueblo, ha costado mucho que la gente, que la sociedad, que el hombre y que la mujer se desvíe para ver y sentir cosas de Dios. Mucho. Sin embargo, se han desviado para otros fines, para otros cometidos. Pero para las cosas de Dios cuesta mucho desviarse. Mucho. Sin embargo, cuando Moisés se desvió y se detuvo en aquel lugar, sucedió algo muy importante. Sucedió de alguna manera, bueno, hubo un resultado, y es que su mente fue iluminada por Dios. ¿Entendéis? Cuando uno se desvía, cuando uno tiene tiempo para Dios, un poquito de tiempo, en este mundo, en esta sociedad, en este tiempo donde el estrés, el trabajo, todo, la familia, no tienes tiempo prácticamente para nada, pero sí hay tiempo. Cuando uno se desvía, cuando uno deja lo que está haciendo, la misión, el proyecto, lo que sea, y tiene un poco de tiempo para Dios, ahí hay una verdadera revelación de Dios en esa persona. ¿Entiendes? Hay una mayor manifestación del Espíritu. ¿Os acordáis? Hay un versículo que dice: os mostraré cosas grandes y ocultas que no conocéis. ¿Pero cuándo? Señor, ¿cuándo? ¿Mañana? ¿Hoy? ¿Ahora? ¿El año que viene? Cuando tú te desvíes, cuando tengas tiempo para mí, cuando realmente pueda contar contigo, cuando realmente haya esa complicidad, cuando haya esa reciprocidad, cuando pueda tener una intimidad contigo. Y escúchame bien, iglesia. Moisés se desvió. Cuando se desvió y fue hacia allí, ¿qué sucedió? Que el Señor lo llamó y le dijo: Moisés, que por cierto, abro paréntesis, eso solamente ocurre 7 veces en la Biblia. ¿Entiendes? Una de ellas es con Abraham, cuando va a asesinar, bueno, a matar a su hijo. Solamente ocurre 7 veces en la Biblia. Cierro paréntesis. Lo llama. ¿Y qué dijo Moisés? Señor, en el original, aquí estoy. ¿Y sabes qué significa esto? Señor, aquí estoy. Significa, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Estoy disponible para ti, para lo que tú quieras, para todo lo que tú quieras, Señor. Aquí estoy. Primeramente se desvió y segundo, le dijo: aquí estoy, Señor, para lo que tú quieras. ¿Le decimos eso al Señor nosotros? Primero hay que desviarse. Primero hay que dejar cosas que uno está haciendo, que a veces, y no quiero entrar en detalles, porque no es ahora la línea que quiero compartir, pero desviarse puede significar muchas cosas, desde formas de vida hasta situaciones que nos llevan a pecado,
el hábitat donde estamos viviendo, que nos cuesta desviar para las cosas de Dios. Pero una vez yo me he desviado, una vez yo tengo tiempo para Dios, una vez realmente Dios ve que yo he dejado algo para Él, luego Dios me pregunta, o me llama por mi nombre, ¿de acuerdo? Y yo ¿qué le digo? Heme aquí estoy, Señor, estoy dispuesto, disponible para lo que tú quieres, o solamente para lo que yo quiero. Hay dos fases: desviarme y decirle, aquí estoy, Señor, aquí estoy. Pues mira, como ahora estás y te llama por tu nombre, ahora vas a hacer esto. Y cada uno sabe lo que más le cuesta. Puede ser un servicio en la iglesia, o puede ser que Dios te aparte de algo que te gusta mucho. Pero tú me dijiste, aquí estoy, Señor, aquí estoy. Pues ahora tienes que dejar esto. Y cuando dejes esto, te voy a dar lo otro. Es que no me gusta ni esto ni esto. Pues chico, entonces, ¿para qué me dices aquí estoy? ¿Te das cuenta? No todo es tan, gloria a Dios, aleluya, Dios te ama, Dios vive. No, vamos a profundizar en la palabra. Vamos a profundizar. Desvíate, gloria a Dios. Pero cuando Dios te llame y tú digas, Señor, aquí estoy, si es que lo dices, y si no lo dices, cuidado con las consecuencias. Sí. Pero si dices, aquí estoy, entonces, sométete a la voluntad de Dios. Te dije que para cualquier circunstancia en la Biblia, siempre, en cualquier caso de emergencia, el Señor tenía siempre alguien dispuesto y disponible. Siempre habían personas que Dios podía utilizar. Amén. ¿Y quién crees tú? Ahora sí te voy a hacer una pregunta. ¿Quién crees tú que tenía más bendición? No solamente aquí en la tierra. Bueno, ya sabemos que en el mundo celestial, cuando partamos con el Señor, igual que hay diferentes grados de castigo en el infierno, porque así es, también van a haber diferentes grados de premios, satisfacciones espirituales en el cielo, ¿no? ¿Quién, hablo de aquí, en la tierra, ¿no? En la vida física, ¿quién creéis que estaba más bendecido? ¿El que estaba siempre pendiente, el que decía, Señor, aquí estoy? ¿O el que decía, Señor, aquí estoy, pero espera un momento que ahora vengo? Es obvio, ¿no? Hay dos fases, iglesia. Y lo mejor, la vida plena en Dios, es decir, Señor, aquí estoy, me he desviado, he dejado lo que estaba haciendo, como Pedro, recogiendo las redes, trabajando con sus compañeros. Vino el Señor y dijo, Pedro, ven. Y Pedro no dijo nada más. Pedro dice la palabra que dejó lo que estaba haciendo y fue con Cristo. No vas a ser más pescador de peces. A partir de ahora vas a hacer lo que está en mi corazón. Vas a pescar hombres. Y Dios sabe cuáles son tus cualidades y tus características y tus limitaciones, así que fuera temores. Pastores, que yo no sé, porque si Dios me pide tal cosa, pero lo que Dios te pide. Y si hay en tu corazón un vicio que no te deja avanzar, y Dios te lo pide, ¿qué sucede? No, eso no, por favor, por Dios. Pues sí, eso va a ser lo primero que Dios te va a pedir. Eso fue lo primero que Dios me pidió a mí. Desvíate, y cuando Dios te llame, dile, Señor, aquí estoy. Y vas a ver, es como cuando uno se embarca en un crucero. Hay una aventura por los mares, ¿entiendes? Vienen fuertes vientos, oleaje, pero uno vive seguro dentro de esa embarcación. Es como una vida de aventura, donde un día a día, cada día es diferente, donde cada día hay sorpresas, donde cada día hay bendiciones, donde pueden haber fuertes vientos y mares complicados y olas grandes,
pero donde uno se va a sentir y te vas a sentir seguro en su presencia. ¿Entiendes? Muy diferente. También os dije que el Señor le dijo a Moisés, y aquí me gustaría, un minuto enfatizar esto, le dijo: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Moisés no sabía que se iba a encontrar con Dios, y de alguna manera el Señor le estaba instruyendo, enseñando, educando espiritualmente a Moisés. Y lo que le quiso decir a Moisés con estas palabras era que había que entrar a la presencia del Señor con reverencia, con orden. ¿Alguien se acuerda de cuál fue la oración que Dios enseñó? La primera oración de todas, la que Dios enseñó a los discípulos. Padre nuestro, que estás en los cielos. ¿Qué? Compañero. ¿Veis? Esa fue la primera. La primera. ¿Cómo se santifica Dios? Con las palabras solamente. Oh, Padre, yo te glorifico, gloria a Dios. Sí, está bien, pero eso tiene que ir acompañado con hechos. ¿Entiendes? El Señor le quiso hablar a Moisés y decir: Moisés, te estoy enseñando. Mira, cuando vengas a mi presencia, que sea con un corazón realmente, que en tu corazón pues haya una reverencia, haya un respeto. ¿Entiendes? ¿Os acordáis, iglesia? Y bien, y sigo y termino. Éxodo capítulo 3, verso 6. Vamos a leerlo. Dice: y dijo, y fijaros en esto que es muy importante, lo que voy a deciros. Dice: yo soy, dijo el Señor, a Moisés, le dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Allí se dio cuenta verdaderamente Moisés de que Dios era el que le estaba hablando, y realmente ahí se dio cuenta Moisés de que enfrente suyo estaba Dios, Jehová de los ejércitos. ¿Entienden? Y hemos leído unas palabras que son realmente maravillosas. Pero escucha, cuando dijo el Señor a Moisés: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, ¿sabes que de alguna forma estaba pronunciando que las promesas y que las bendiciones pasaban de generación en generación, es decir, de padres a hijos? Amén. Y no solamente dijo eso, sino que hay algo más sorprendente. Él dijo: yo soy el Dios de tu padre. O sea, vinculó Moisés con Abraham, Isaac, Jacob. Eso fue otra más confirmación. La bendición, las promesas. Como hay gente que dice, hay corrientes religiosas que dicen: no, es que lo que está en el Antiguo Testamento, eso corresponde al Antiguo Testamento, y el Nuevo Testamento es otra disposición. Sí, de acuerdo, pero tú no sabes de qué estás hablando. El Antiguo Testamento es una cosa y el Nuevo es otra, pero el Nuevo Testamento está asentado sobre el Antiguo Testamento. Y hay cosas del Antiguo Testamento que están repercutiendo en el tiempo presente, que es el Nuevo Testamento. Y cuando Cristo dijo algo, sabe por qué lo dijo, o sea, por qué lo dice, y tiene unas repercusiones espirituales. Y aquí vemos claramente, en otros lugares también, pero aquí precisamente porque es el tema que estamos tocando, que cuando Dios le dice: soy el Dios de tu padre, el Dios de Isaac, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, le está diciendo: Moisés,
y para que quede constancia para todas y cada una de las etapas y de las eras de la vida, de que cuando yo digo algo, cuando yo bendigo a alguien, esas promesas, esa bendición va a pasar de generación en generación. ¿Qué dice la palabra? De la tercera y cuarta generación. ¿Qué dice? ¿Os acordáis? Pero cuando Dios le dijo a un siervo suyo, te voy a bendecir. ¿Alguien se acuerda qué siervo era? Gloria a Dios. Es complicado, ¿eh? Esto. Cuando Dios habló a Abraham y le dijo, voy a bendecir, te voy a bendecir y voy a multiplicar, ¿os acordáis? Tu descendencia como las estrellas del firmamento. Alguien puede pensar, bueno, eso era para Abraham, y eso era para sus hijos, y para sus nietos, y para aquella gente, ¿no? Para aquella gente. No. Cuando Dios bendició a Abraham, y esa promesa fue dicha por la boca de Dios, repercute hasta hoy, el día que estamos, en el año 2023, ¿entiendes? Porque eso transcurre de generación en generación. Amén. Y eso que jamás lo dudes. Jamás. O tú no has visto, por ejemplo, que hay familias, y es así, es real, que hay familias donde incluso los hijos no son creyentes e igualmente están bendecidos. Y dice el Señor, es que el Señor los guarda. Bueno, es que es la promesa de Dios. Es que Dios tiene que ser fiel a su palabra. Porque la palabra es Cristo, es el verbo hecho carne. Y si Él dice algo, eso se va a cumplir, sí o sí. Por eso hay familias así. Señor, pero ¿cómo es posible? Esta persona hace esto, y está bendecida. Entonces pregunto, ¿sus padres? No, sus padres no son creyentes. ¿Sus abuelos? Sí. ¿O sus tíos? Pero más bien sus abuelos, porque van de generación en generación. ¿Entiendes? De padres a hijos. Dios es fiel a su palabra. Amén. Así que cuando Dios dijo, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, eso es una auténtica bendición. Y escucha, vamos un momentito a leer el verso 7 y 8. Dice, dijo luego el Señor, bien he visto la aflicción de mi pueblo, que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. Amén. ¿Qué dice primero la palabra? He oído, o mejor dicho, he visto, he oído. Y luego dice el Señor, ¿qué dice? ¿Qué ha dicho? He descendido, no lo encontraba, en el versículo 8, he descendido, o sea, en otras palabras, según el original de la escritura, vengo, o sea, he visto, he oído y vengo. ¿Veis el mecanismo de actuar de Dios? Primeramente, Él ve lo que tú estás y el tiempo por el cual tú estás caminando o atravesando. He oído, pero ¿qué oye? Tus oraciones. Eso significa que el pueblo y que Moisés habían clamado a Dios. Eso es la garantía total y absoluta de que el pueblo, o por lo menos Moisés y parte del pueblo, habían de alguna forma orado a Dios y le habían pedido que les sacara de aquella aflicción, de aquella tribulación. Primero Dios ve, luego escucha y luego actúa. Amén. Actúa. Nuestro Dios no es un Dios que solamente ve y oye.
Es un Dios que tiene la mano extendida, que ayuda a su iglesia, que ayuda a sus hijos. ¿Entiendes? Ese es tu Dios. Amén. Y voy a acabar con 3 milagros, porque a veces esto pasa o lo pasamos un poco por encima y no me gustaría, y eso es una enseñanza para ti. Había 3 cosas que el Señor hizo, que prometió. La primera, prometió librarlos de... ¿Dónde estaban ellos? ¿El pueblo? ¿Dónde estaban esclavizados? ¿Dónde? En Egipto, ¿no? Bien, la primera promesa fue que el Señor los iba a librar de Egipto. ¿Sabéis una cosa? Mirad, el pueblo de Dios, los judíos, en aquella época, cuando estaban inmersos en la esclavitud, ellos se fueron multiplicando. O sea, el nivel de natalidad fue subiendo. Crecían nuevas criaturas, tenían nuevos hijos. Con lo cual, cuando entraron como esclavos en Egipto, hasta que salieron, ellos de alguna forma se multiplicaron. ¿Entendéis? A nivel de habitantes. Pero claro, alguien puede pensar, pero entonces, pastor, ¿cómo es posible? Eran muchos. Eran muchos, muchísimos. Claro, pero pensad que los judíos no estaban armados. Y los egipcios tenían un buen ejército preparado. ¿Entendéis? Eso era, de alguna manera, lo más crucial que se encontró. Estaban totalmente desarmados y los egipcios no. Aunque eran más, aunque eran mayores numéricamente hablando, estaban totalmente desarmados. Ellos eran esclavos y los egipcios eran los amos. Estaban totalmente a expensas de lo que decían los egipcios. Escucha bien, humanamente hablando, era algo imposible para ellos. Humanamente hablando, seguramente ellos soñaban con algún día ser libres, pero no podían ser libres porque humanamente hablando no había alternativa. ¿Entendéis? Aquellos se habían enquistado de una manera que eran ya pues esclavos y los otros los dominaban de cualquier manera y humanamente hablando no podían dejar de ser esclavos. Humanamente hablando. Pero sabéis que tenemos un Dios que dice la palabra, dice la Biblia, que es el Dios de lo imposible. Amén. Y lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y lo que no podían conseguir los israelitas lo consiguió Dios. Amén. Y aquí tenemos el primer milagro. Lo que humanamente no podía ser posible, Dios lo consigue. Amén. Porque a veces vemos que, bueno, sí, eran esclavos, sí, pero no sabemos, y un día entraremos en estas cuestiones, en qué calidad de vida tenía el pueblo cuando era esclavo en Egipto. Sufrían esa gente. Pasaban hambre, calamidades, apenas descansaban. Ellos soñaban con dejar aquello, con abandonar, con ir a su tierra. Era su tierra. Imaginaros por un momento que la gran mayoría de vosotros sois inmigrantes, que estéis en España como esclavos, en plena esclavitud. Que paséis hambre, que paséis sed, que paséis calamidades, que no dormís, que estáis todo el santo día trabajando, pero sobrecargados de trabajo, y que tú sueñes con ir a tu tierra, donde naciste, donde puedes ser libre de nuevo, donde puedes estar con tu familia, donde tienes un vaso de agua cuando tengas sed, o un trozo de pan cuando tengas hambre, o cuando puedes tener a tu familia para recibir un abrazo, y no lo consigas. Para ti será un sueño. Pero ¿qué sentirás cuando Dios te libre de eso? Verás el poder, la mano, la gloria de Dios, ¿no? Eso le sucedió al pueblo de Israel. Segundo milagro. Dios les prometió que los sacaría de Egipto y los llevaría en autobús hasta la tierra prometida, ¿no? En el Sagalés. Tenían que atravesar todo el desierto. Todo. Desde Egipto hasta la entrada de la tierra de Canaán.
había un vasto y extenso desierto, porque a veces nos olvidamos de esto, y no quiero que nadie olvide de la palabra, porque si nos fijamos en la palabra, nos fijamos en el milagro de Dios, y no quiero que nada quede exento. O sea, desde la salida de Egipto hasta la entrada a tierra de Canaán, había un vasto desierto. ¿Y qué sucedía allí, pastor? Pues que habían una gran cantidad de fieras salvajes. Eso para empezar. Que no había agua para cuando tenían sed. Y que no había comida o alimentos para cuando tuvieran hambre. Pero el Señor les prometió que los iba a sacar con brazo poderoso de Egipto y los iba a llevar a tierra de Canaán. O sea que él tenía que hacer un segundo milagro para que aquellos millones de personas pudieran atravesar el desierto de alguna manera protegidos de las fieras y comer. ¿O no comieron? ¿Cuándo fue el maná del cielo? Bueno, me refiero, cuando fue, digo, que fue en el desierto, ¿no? O sea que Dios les proveyó de comida, les proveyó de bebida, les proveyó de seguridad, porque Él sí era su palabra. Cuando Él dice, voy a hacer esto contigo, o con esta iglesia, o con tu familia, lo hace aunque los infiernos se levanten. Y su promesa era sacar al pueblo de la esclavitud, que ya era un milagro, hacer que durante una gran trayectoria estuvieran cuidados. Otro tema es cuántos entraron. Otro tema es este, que ya lo sabéis y que no es el tema de la predicación. Obviamente eso fue un fracaso, pero no para el hombre, para Dios, porque Dios hizo el milagro primero, Dios hizo el milagro segundo, y luego Dios vio el corazón que tenía toda esa gente. Pero ¿en quién han confiado? Yo soy el Dios de Moisés, de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. ¿En quién han confiado esta gente? Han visto que los he sacado del brazo fuerte, o sea, con mi brazo fuerte de Egipto. Están viendo cómo los estoy protegiendo por el desierto. Y cuando Moisés, tú te vas, ¿qué hacen? ¿Qué hacían? ¿Os acordáis? Era un pueblo totalmente idólatra. Le daban la espalda a Dios a la mínima de cambio. Hasta que Dios saltó. Y a ver, los que habéis estudiado, ¿cuántos entraron en tierra de Canaán? Hombre, estos son frutos, no del espíritu, no del instinto. Sus nombres, por favor. Josué y Caleb, los dos valientes. O sea, millones de personas salieron de Egipto y entran dos. ¿Sabéis lo que es esto? Dos. ¿Qué sentiría Dios? Que tuvo que decir, no puede ser que esta gente pise la tierra que fluye leche y miel. No puede ser que esta gente pise la tierra de bendición. O sea, otro nuevo tiempo de bendición. Tiene que ser gente que tenga un corazón como el mío. Y durante todo ese tiempo solamente vio dos. Josué y Caleb. Qué fuerte, iglesia. ¿No lo veis? ¿O solo lo veo yo? Solo dos. Así que todos los milagros que Dios hizo de nada sirvieron, que solo para dos personas. Pero gloria a Dios por esas dos personas, porque a través de ellas y a través de sus descendientes y a través de otras gentes, ellos cruzaron y pisaron la tierra prometida. Y último, tercer milagro, el Señor prometió llevarlos a la tierra que fluye leche y miel, ¿no? Pero que se encontraron en esa tierra. Se encontraron facilidad, problemas. Era una tierra que estaba habitada por 7 naciones. Amén. La mayoría de ellas
por gente, como leemos en la Escritura, los fereceos, todo acaba en Eo, ¿vale? Todo. Y como ya lo sabéis todo, pues 7 naciones, 7. Y esa tierra estaba dominada. ¿Por quién estaba dominada? Estaba dominada por el diablo. Vaya, porque digo el enemigo, nos confundiremos con los eos, los eteos. No, por el enemigo. 7 naciones guiadas y dominadas, toda la tierra dominada por el enemigo. Tierra virgen para Dios. No sé si alguna vez lo habéis pensado. Era una tierra virgen para Dios. Era una tierra donde no había ningún creyente. ¿Entiendes? ¡Ni uno! ¡Ni uno! Pero sin embargo era una tierra ancha, una tierra espaciosa, una tierra fértil. Pero no había ningún creyente. ¿Por qué? Porque aún Dios no había conquistado esa tierra a través de su mano terrenal, que era el pueblo, los israelitas. Aún no habían entrado. Eran todos demonios. Eran gente, dice que según la Escritura, eran gigantes. Gente con mal corazón. Gente que hacían daño, gente que deseaban la muerte sobre los judíos. Pero sin embargo, Dios, que lo sabía, ellos no. Porque si llegan a saberlo, dan media vuelta y se van con taxi para Egipto. Porque no lo sabían. Ellos solamente sabían las promesas de Dios. Os voy a dar esto. ¿Y qué le dijo? Lo que pisare la planta de tus pies, lo vas a conquistar. Porque no estás solo. Yo estoy contigo. Aunque hayan gigantes, aunque hayan problemas, yo estoy contigo, Josué. ¿Entiendes? Y cruzaron la frontera occidental del río Jordán. La cruzaron. Y Dios hizo el milagro, el tercer milagro. Ellos no podían hacer frente a tanta cantidad de enemigos, 7 naciones, pero todas ellas dominadas por un espíritu inmundo, o sea, por el diablo. Y Dios conquistó. Ellos conquistaron, porque ellos eran conquistadores, porque Dios es el conquistador. ¿Entiendes? Los sacó de tierra de Egipto, los cuidó por el desierto, la gran mayoría dieron la espalda a Dios, entraron, un pequeño remanente. Las generaciones aquellas ahí quedaron, a las puertas de la bendición, y las nuevas generaciones con un corazón diferente fueron las que Dios utilizó para ser conquistadores, como lo era Moisés. ¿Entiendes? Moisés fue preparado durante 80 años para ser un conquistador nato, para que Dios le dijera: Moisés, ahora haz esto. Y así todo, Moisés, con su tartamudez, le diría al Señor: Señor, no, a mí no me envíes, a mí no me envíes, tengo a mi hermano Aarón. Si te he preparado, Moisés, fuera temores. ¿Por qué tienes temores? Si estoy contigo. ¿Por qué? Hay gente que tiene temores en la iglesia, ¿verdad? Pues hay que apartarlos. Si Dios está contigo, ¿quién puede estar contra ti? Pastor, muchas cosas. ¿Y? No es más fuerte el que está contigo que el que está contra ti. Entonces, ¿qué tenemos a veces? ¿Por qué nos dejamos engañar por el enemigo? Amén. Y el mismo milagro, los mismos milagros que hizo el Señor sacando al pueblo de Egipto, son los mismos que ha hecho contigo y conmigo, cuando nos ha sacado de la esclavitud del pecado. Ahí metidos, que uno no podía salir ni con agua caliente. No, yo es mi forma de vida, yo ya estoy aquí y de aquí no salgo. No, Dios tocó tu corazón, hizo que salieras de Egipto y luego te ha ido acompañando. ¿Y sabes hasta dónde te va a acompañar? No solamente hasta el último suspiro de vida, no, sino hasta que pueda acompañarte al lugar celestial. Un lugar donde está guardado, según la Escritura, para ti y para mí. Un lugar que es único, personal e intransferible. Hasta
hasta ese momento el Señor te estará cuidando. Amén. Y allí sí que ya te va a soltar de la mano y dirá, entra en el gozo de mi Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Señor Padre, quiero darte la gloria y la honra de esta mañana. Quiero darte gracias. Cuídanos a todos y cada uno, Señor, de nosotros. Padre, te damos pleitesía.